Empezamos con esto. México se prepara para las consultas en materia energética por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto lo dice el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard. Expuso que México está trabajando en los argumentos que presentará para ir a una consulta en materia energética por el TEMEC a petición de Estados Unidos y Canadá. Mediante un video, el funcionario explicó que el proceso de consultas normalmente está organizado por tener un diálogo con la contraparte del tema antes de ir a un panel. En el caso del panel, abundó, se trata de un juego suma cero, quiere decir que tienes una tercería especializada y puedes ganar todo o perder todo. Entonces, por eso los diálogos previos o consultas son importantes. El canciller apuntó que los paneles son un método convencional para resolver diferentes tipos de comerciales que han sido usados principalmente por la Organización Mundial del Comercio. Además, recordó que México ha participado en varios de ellos, así como lo había anunciado ya el presidente López Obrador desde el arranque de la semana. Esto de ninguna forma para que no le empiece a vender la oposición como ahora sí, ya nos llevó, nos van a jalonear la oreja. No, nada que ver. Esto ha pasado y ha pasado en reiteradas ocasiones, del lado de Estados Unidos, del lado de Canadá y del lado de México. Vamos a escuchar lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Nos estamos preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos, consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía. El proceso de consultas normalmente está organizado o está pensado para que tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel. Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene pues las potestades legales, es la contraparte de USTR, que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Y estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo del que estoy hablando. Nos estamos preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos, consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía. El proceso de consultas normalmente está organizado o está pensado para que tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel. Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene pues las potestades legales, es la contraparte de USTR, que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Y estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo del que estoy hablando. Nos estamos preparando para el proceso de consulta. Por ahí está el mensaje que manda desde ayer el canciller Marcelo Ebrard, anunciando que bueno, se preparan las cosas para este panel que se va a abrir para discutir si la ley eléctrica ¿afecta o no afecta a los intereses del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Sobre esto, si bien había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que iba a hablar de esto hasta el desfile del 16 de septiembre, vamos a ver lo que dijo el día de hoy, porque bueno, un reportero preguntó precisamente sobre esto, sobre lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard, y manda este mensaje el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo y luego lo interpretamos todos juntos. Vamos a ver. Tratar de vulnerar esta soberanía. Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas, ¿no?, que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo, y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. Dos, hablé de la honestidad, y tres, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado
más importante del mundo. Sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder nuestra soberanía, no lo aceptamos. Señores, ¿qué entendemos por esto? El presidente va a defender los intereses de los mexicanos, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Si bien este tratado es importantísimo, no es el único con el que puede tener México con muchos países, como por ejemplo el BRICS, y lo platicábamos hace una semana que se daba todo esto. Este bloque económico entre Rusia, la India, China, Brasil y Arabia Saudita se está intentando sumar, también, bueno, algunos países africanos. También existen estos bloques económicos. Aquí, yo no sé qué escuchamos todos, pero lo que está dejando claro el presidente es que no por un tratado, no por un acuerdo, él va a ceder la soberanía del país. Y si esto implica, pues sí, no diría romper relaciones económicas, pero dejar de estar adentro de esto, pues ni modo, con la pena, le pese a quien le pese. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Mundo. Sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo 8º del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo. Y se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían, ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya se dieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo. Y el argumento nuestro fue, eso lo hicieron los que no pensaban
la soberanía. Nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia. No podemos traicionarnos. Entonces, nos llevó mucho tiempo. ¿Y qué se logró? Que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo 8º, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba no iba a haber tratado, así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad, y empiezan con ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso. Bueno, fue larga, fue extensa el posicionamiento del presidente. Ahí después volvió a mostrar en pantalla este artículo, que es el que tanto le incomoda a Estados Unidos y a Canadá, que es el tema de que el control de los hidrocarburos y el control de los energéticos en México no forman parte de este tratado de libre comercio. Es decir, México puede hacer el uso y administración de los recursos naturales a como le plazca, a como quiera. Eso quedó plasmado al interior del TEMEC. Y no se trata de dar golpes sobre la mesa, si quieren, pero sí se trata de fijar una postura clara, una postura firme en contra de estos países que intentan chantajearnos como si solamente uno necesitara de ellos y ellos no necesitaran también de uno. Lo ha dicho el presidente. ¿Cuántos migrantes están en Estados Unidos? Somos igual de importantes para ellos que ellos para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, dejar de hacernos chiquitos y que si ellos nos siguen creyendo su patio trasero, que entiendan que no lo somos, pero también creérnosla nosotros que no lo somos.